¿Cuál fue la razón por la que los Coanim, hijos de Sadoc, se fueron al desierto? Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que analizar un poco la historia del pueblo yaudí en el periodo clave del siglo II antes de la era común. En ese periodo fue la época en que los griegos empezaron a influir mucho en la cultura hebrea. El imperio griego seleucida en esa época tenía el dominio del territorio de Yaudá y los griegos empezaron a obligar a todo Yaudá a convertirse al pensamiento griego, es decir, le estaban helenizando. En esa época el rey seleucida Antíoco IV Epífanes comenzó a prohibir muchas prácticas yaudim, como por ejemplo, Antíoco prohibió que no se practique la circuncisión, ya que según el pensamiento griego, la circuncisión era considerado como una mutilación del cuerpo para los griegos. Otra práctica que prohibió Antíoco fue la lectura de la Torá y la observancia del día de Shabbat. Y como Antíoco estaba interesado en cambiar el tiempo para impedir a los Yahudim a que observaran el Shabbat, entonces Antíoco tenía que implantar su calendario lunar griego. Leamos un poco acerca del calendario griego en esta fuente. Ahí nos dice acerca del calendario griego. Calendario griego del tipo lunisolar, copiado de los babilonios. Constaba de 12 meses, de 20 y 30 días alternativamente. ¿Qué quiere decir eso? Que un mes tenía 29 y el siguiente 30, el siguiente 29, el siguiente 30. De esa forma se intercalaba. A este año de 354 días que duraba el calendario lunar, se le añadía un nuevo mes cada tercero, sexto y octavo año. El imperio griego fue la tercera bestia que menciona el libro de Daniel. El imperio griego conquistó un vasto imperio al mando de Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se repartieron todo el reino que conquistó Alejandro Magno. De Seleuco nació el imperio griego seleucida, que estaba dominando a Yaudá en esa época, de la segunda mitad del siglo II antes de la era común. Y el calendario seleucida era el mismo calendario lunar griego original que estaba manejando Alejandro Magno, solo que con nombres cambiados nada más. Veamos la estructura del calendario seleucida. Ahí tenemos los meses lunares del calendario seleucida. Por ejemplo, el primer mes en el calendario seleucida es el mes de Artemisios y su equivalente en el calendario babilónico sería el mes de Nisanu. El segundo mes seleucida es el mes de Daisios y su equivalente babilónico sería el mes de Ayaru. Y así sucesivamente se puede correlacionar los meses, pero nos fijaremos en el mes séptimo. Aquí, por ejemplo, el mes séptimo lunar, los seleucidas lo llamaban el mes de Dios y su equivalente babilónico sería el mes de Tashritu. En este mes de Dios, los griegos seleucidas comenzaban su año en la estación del otoño alrededor de octubre. Ahora, los griegos seleucidas tenían la costumbre de llamar a los meses de su calendario con el nombre de sus deidades paganas. Eso significa que el término Dios es un término pagano para designar a Zeus, el ídolo favorito de los griegos y sobre todo del rey seleucida Antíoco IV. Antíoco estaba tan obsesionado en helenizar a los Yahudim que metió una estatua de Dios o Zeus en el templo de Jerusalén para que todos dejaran de honrar a Yahweh, el Elohim de Yasharel, y en lugar de ello todos honraran a Zeus, su ídolo favorito.
Antíoco IV Epífanes no solo metió una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén, sino que también prohibió estudiar o leer la Torá, y todos aquellos que desobedecieran serían puestos a muerte. Muchos se negaron a obedecer a Antíoco y fueron martirizados y algunos fueron muertos. Y la Torá era quemada en público y se sacrificaba carne de cerdo sobre los libros sagrados para profanarlo. Además de todo eso, Antíoco ordenó sacrificar carne de cerdo como sacrificio sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo. Toda esa historia está registrada en el libro de los Macabeos. Así fue como Antíoco IV, el rey Seleucida, profanó el templo de Jerusalén e impuso el calendario lunar de los griegos a los Yahudim, para que dejaran de observar el Shabbat y las fiestas del Creador. Es aquí en el año 164 aproximadamente, antes de la era común, cuando se levantan los macabeos y expulsan a los griegos invasores y purifican el templo. Pero por alguna razón los macabeos nunca reinstalaron el calendario anterior que estaban observando. Es decir, se quedaron con el calendario lunar de los griegos. Y ahora la pregunta, ¿cuál era el calendario yaudí usado antes de la era macabea? Los autores de los rollos del Mar Muerto dicen que en la época del rey David se usaba el calendario solar de Enoc, ya que David compuso himnos para cada uno de los días del calendario solar de Enoc. Ahora, después que los Yahudim se fueron al cautiverio babilónico, el calendario solar original de Enoc casi quedó en desuso, ya que los Yahudim fueron influenciados en Babilonia y empezaron a asimilar el calendario babilónico. De ahí que después que los Yahudim volvieran a Jerusalén, comenzaran a usar los nombres babilónicos en los meses del calendario hebreo. En esa época todavía se conservaba el formato original del calendario solar de Enoc, y prueba de ello es la existencia del calendario de Qumran, que sigue la estructura del libro de Enoc y Jubileos. Ahora, cuando los Yahudim regresaron del cautiverio babilónico, a partir de esa época, poco a poco, la corrupción empezó a entrar en el pueblo Yahudí. Ya habían aprendido los nombres de los meses babilónicos y ahora nada más faltaba que se olvidaran del calendario de Enoc. Veamos la siguiente tabla. Fíjense en los nombres de los meses babilónicos, son casi iguales a los nombres del calendario lunar actual que guardan los judíos. Por ejemplo, el mes primero babilónico lo tenemos aquí, es el mes de Nisanu, y el nombre del primer mes judío es el mes de Nisan. Otro ejemplo, el mes doceavo, acá lo tenemos, es el mes de Adaru, y el mes doceavo de los judíos es el mes de Adar. O sea, prácticamente son casi iguales, solo hay una pequeña variación. Estos nombres paganos babilónicos se empezaron a usar durante la época de Esdras y Nehemías. Leamos el libro de Esdras y Nehemías, que nos dice. Nehemías 2:1, ahí nos dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Ahí también tenemos una referencia de un mes babilónico. Ahora vamos a leer aquí Esdras 6:15, ahí también vamos a encontrar otra referencia. Ahí nos dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío.
Como pueden ver, después que los Yahudim volvieron del cautiverio babilónico, las cosas ya no eran igual que antes de su cautiverio. Los Yahudim comenzaron a adoptar prácticas paganas de los babilonios, como por ejemplo nombrar los meses del calendario hebreo con nombres babilónicos. Hasta ese punto todavía se conservaba la estructura del calendario solar de Enoch, solo que con nombres babilónicos. La corrupción en el pueblo yaudí continuó gradualmente hasta que llegó a su punto más alto en la época macabea, cuando Antíoco IV impuso el calendario lunar a los Yahudim, y los Yahudim a partir de ese momento dejaron de usar el calendario de Enoch para ahora usar el calendario lunar de los griegos. Eso también estaba profetizado en el libro de los Jubileos, uno de los libros encontrados entre los manuscritos de los rollos del Mar Muerto. Leamos Jubileos 6, 36 al 37. Ahí nos dice: habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero ésta varía las estaciones y se adelanta a los años, en cada uno 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad. Y los confundirán todos los días Kadoshim como impuros y los impuros como Kadoshim, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. La corrupción en el pueblo yaudí llegó hasta tal punto que reemplazaron el calendario de Enoch por uno lunar. Esa acción prevaricadora, los Kohanim de Sadoc lo tomaron como una flagrante violación de la Torá de Yahweh. Por esa razón principal, los hijos de Sadoc decidieron apartarse al desierto de Qumran para seguir guardando el calendario original que Yahweh le reveló a Enoch y posteriormente a Moshe. En esa época, la dinastía macabea asmonea tomó el control del sacerdocio y la monarquía en el pueblo yaudí. Y dicha dinastía macabea aceptó el calendario lunar de los griegos. Desde ese entonces el calendario lunar se perpetuaría por medio de los fariseos hasta nuestra época. Pero sin embargo el calendario de Enoch no se perdió, se conservó por medio de los hijos de Sadoc, y ahora con los rollos del Mar Muerto salen a la luz. La guerra entre el calendario solar de Enoch versus el calendario lunar. Esta guerra comenzó a partir de la separación de los hijos de Sadoc al desierto de Qumran. Por un lado, los Yahudim que se quedaron en el templo adoptaron el calendario lunar y empezaron a observar los Shabbat y las fiestas según el calendario lunar griego que impuso Antíoco. Y por otro lado estaban los Kohanim, hijos de Sadoc, guardando y observando los días de Shabbat y las fiestas según el calendario solar de Enoch. Desde ese momento de la historia hubo constantes luchas entre estos dos bandos por hacer prevalecer la supremacía de su calendario. Aquellos Yahudim que empezaron a guardar calendario lunar más tarde se les conoció con el nombre de fariseos. Los fariseos odiaban tanto a los habitantes de Qumran que trataron de borrar todo rastro del calendario de Enoch en casi todos sus escritos talmúdicos. Otra prueba podemos encontrar en el siglo II después de la era común, cuando los fariseos hicieron el concilio de Yamnia o Yamné, donde cerraron el canon de las escrituras. En ese canon no incluyeron ni el libro de Enoch ni el libro de Jubileos. ¿Y por qué razón? Pues ya la conocen, porque ellos guardaban calendario lunar de 354 días y no les convenía tener un libro que hablara de un calendario solar de 364 días.
debido a que los fariseos guardaban calendario lunar. Por esa razón vamos a encontrar fechas en las escrituras que han sido cambiadas para coincidir con el calendario lunar de 354 días. Por ejemplo, en el relato del diluvio universal se dice que el diluvio comenzó el 17 del segundo mes, cuando el patriarca Noah tenía 600 años de edad. Leamos Bereshit, ahí Bereshit 7, verso 11, ahí nos dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Si el diluvio comenzó el 17 del segundo mes del año 600 de Noah, eso quiere decir que si sumamos un año solar completo de 364 días, entonces tendríamos que el diluvio terminó el 17 del segundo mes del próximo año de Noah. En este caso sería el 601. Pero ese cómputo sería si usamos el calendario solar de Enoc de 364 días. Ahora, si revisamos la mayoría de las Biblias que hay en la actualidad, ¿en qué fecha sitúan el término del diluvio? Leamos, por ejemplo, la versión Reina Valera del año 60. En Bereshit 8:14, ahí nos dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Elohim a Noah, diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, si revisamos otra versión, como la versión hebrea Sefer Davar, ¿qué nos dice acerca de ese mismo verso? Nos dice: fue en el 27º día del segundo mes que la tierra estaba seca. Ahora la pregunta: ¿por qué la mayoría de las versiones sitúan el término del diluvio 10 días más tarde? Ponen 27 en vez de 17. ¿Por qué razón? ¿Qué significa eso? La respuesta está en el tipo de calendario que están usando. La mayoría de las Biblias que circulan en el mundo están basadas en el texto masorético y la Septuaginta griega, y ciertas fechas, como por ejemplo el término del diluvio, fueron modificados por los escribas que observaban un calendario lunar. Por eso hay una discrepancia de 10 días en el término del diluvio. Y ahora mismo lo vamos a corroborar con la ayuda del libro de Jubileos, uno de los libros de Qumran que usa el calendario solar de Enoc. Ahí veremos claramente que el término del diluvio fue el 17 del segundo mes. Jubileos 5:31, ahí nos dice: las aguas se secaron sobre la tierra en el 5º septenario, en su año séptimo, el 17 del segundo mes, se secó la tierra. También la versión peregrina dice lo mismo, que terminó el 17. Leamos aquí Bereshit 8:14. En la versión, la Biblia del peregrino, ahí nos dice: el día 17 del mes segundo, la tierra estaba seca. Ahora la pregunta: ¿a quién le creemos? ¿A la mayoría de las versiones que pasaron por varios escribas por 2000 años? ¿O a los rollos de Qumran que fueron descubiertos en 1947? La decisión será de cada uno, pero sigamos avanzando. Ahora veremos un fragmento de los rollos del Mar Muerto que nos da la fecha del término del diluvio, que también nos dice que es el 17 del segundo mes. Vamos a leer un fragmento de los comentarios de Bereshit del documento encontrado en la cueva 4, denominado 4Q254A,
fragmento 3 que publicó Florentino García Martínez en su libro Los hombres de Qumran. Así que vamos a leer 4Q 254 en el fragmento 3. Ahí nos dice, aquí está en inglés, pero ahí claramente dice The 17, ahí se está refiriéndose al 17 del mes. Aquí está en inglés, pero podemos traducirlo. Ahí yo ya lo he traducido y aquí lo tenemos. Ahí nos dice, el día 17 del mes, Noa salió del arca al tiempo señalado, año por año, un cuervo, y salió y volvió para anunciar a las últimas generaciones antes que él, pues el cuervo salió y regresó. Viendo todas estas fuentes, podemos ver claramente que hubo una manipulación de las escrituras por parte de los escribas, con el fin de adaptar ciertas fechas claves dados en la escritura original a su calendario lunar que observaban. Por esa razón, no nos extrañe encontrar muchas fechas en la escritura que no van a coincidir o encajar con el calendario solar de 364 días de Qumran. Ahora ya es responsabilidad de cada uno de nosotros escudriñar para que nadie nos engañe. Hemos vivido siglos o casi milenios engañados, que ahora solo Yahweh, el Elohim de Yasharel, está quitando el velo de nuestros ojos, como dice la escritura en Yirmeyá 33:3. Nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Yahweh.